Buenas noches. En nombre de el doctor Roberto Arias y de la maestra Sherry Ruiz, presidente y secretario general del colegio, les damos la más cordial bienvenida a esta su casa, el Colegio de Jalisco. A este homenaje a Estrellita García Fernández y presentación del libro La patrimonialización, sus dinámicas, discursos y tensiones en las Américas en los siglos XX y XXI, una obra coordinada por Estrellita García Fernández y la doctora Alba Lara de la Universidad de Montpellier. Nos acompañan el doctor Agustín Vaca, la doctora Cristina Gutiérrez y el doctor Luis Felipe Cabrales. Vamos a pedirle al doctor Vaca que haga uso de la voz. ¿Sería tan gentil? Buenas noches. ¿No se oye? Estoy medio fónico, pero bueno, muy bien. Bueno, pues me permití escribir unas páginas en honor de Estrellita, más bien son recuerdos personales que otra cosa, y un recuento de las actividades que hicimos juntos, la doctora Estrellita y yo. Bueno, voy a leer porque tengo muy mala memoria y peor voz. Entre los nombres de los aspirantes a ingresar a la primera generación del doctorado en Ciencias Sociales que inauguraba el Colegio de Jalisco en enero de 1999, me llamó la atención por desusado en estas tierras el de una cubana, Estrellita. Poco afecto a los diminutivos, apenas toleraba que alguien se llamara como la santa que, según cuenta la leyenda, a su muerte hizo llover rosas. Teresita de Lisieux se llamaba ella. Personaje reverenciado en la institución donde cursé la primaria. Por eso, encontrarme con alguien a quien hubieran obligado, para mí casi como condena, a responder durante toda su vida al diminutivo de estrella, me pareció un exceso. Con el tiempo, no mucho, tuve la ocasión de percibir y apreciar el fulgor de esta estrellita que desbordaba con mucho su nombre y su estatura. Se hizo evidente que llegó de Cuba con una personalidad y un carácter ya bien formados, así que no me cupo duda alguna que que muy pronto ocuparía un lugar propio y bien merecido entre los estudiantes que ingresaban al doctorado en Ciencias Sociales y que con ellos el Colegio de Jalisco incursionaba en ese posgrado. Tengo que decir que esa generación no solo fue la primera, sino una de las mejores que tuve el placer de ver pasar por el colegio a lo largo de las casi 4 décadas que trabajé aquí. Con todo, y que hubo 2 estudiantes que no pudieron graduarse, el resto logró hacerlo con buenos trabajos de tesis y en el plazo que fijaba el reglamento que entonces había establecido CONACYT para tal efecto. No mucho tiempo después de doctorarse, Estrellita García Fernández pasó a formar parte del cuerpo de investigadores y maestros del Colegio de Jalisco, la mayoría de ellos comisionados a esta institución por otras, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lugar donde yo tenía mi plaza definitiva, y la Universidad de Guadalajara, en la que Estrellita tenía la suya como maestra de tiempo completo. Desde que fue comisionada a el colegio, comenzamos a crear lazos de amistad profesional que muy poco tiempo después trascendieron al personal. Hasta entonces, por razones todas atribuibles a mí, prefería trabajar solo y aunque en algunas ocasiones había participado en obras colectivas, excepto en uno o dos textos, mi colaboración la asignaba individualmente. Esta resistencia inexplicable a ser coautor en un texto cambiaría poco tiempo después. Desde que empezamos a estrechar lazos como colegas,
Estrellita y yo comentábamos a menudo la prevalencia de criterios históricos y estéticos sobre las bases teóricas para declarar bienes patrimoniales a ciertos muebles e inmuebles. Hacia finales de 2007, dichos comentarios acerca de las carencias visibles de bases teóricas que sustentaran la declaración de Patrimonio Cultural Nacional o de la humanidad a tales bienes fueron tomando cada vez mayor hondura y seriedad hasta que en septiembre de 2008 decidimos hacer lo posible por conjuntar un grupo afín a nuestras preocupaciones intelectuales en torno al patrimonio cultural todo. Aquí tengo que decir que en cierto modo Estrellita fue la causante de que yo dejara de lado mis investigaciones acerca de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, las relaciones de género y temas directamente relacionados con estos, para dedicarme casi de tiempo completo a los ligados con el patrimonio cultural tangible e intangible. Fue así como decidimos hacer lo posible a instancias de Estrellita por crear una red ocupada mayormente en desentrañar el porqué de la cojera teórica que aquejaba a la argumentación principal para declarar patrimonio cultural a ciertas creaciones, así como para determinar cuáles de ellas merecían conservarse, pues la base sin criterios exclusivamente históricos y estéticos, sin que hubiera una relación evidente con las corrientes de pensamiento filosófico y teórico social que les sirvieran de fundamento. Así pues, la Red Internacional Patrimonio Cultural y Ciencias Sociales, nombre que finalmente decidimos para esta agrupación, tuvo como objetivo principal el de profundizar en las circunstancias sociales, políticas y culturales, incluido aquí el pensamiento teórico, que favorecieran u obstaculizaran la realización de proyectos para la conservación de tales bienes. Asimismo, entre las metas que se fijó la red como trabajo continuo, sobresalieron la conformación de una colección de libros a partir de las ponencias que presentaran sus propios miembros e invitados de otras redes similares en los coloquios que se celebrarían localmente cada 2 años. La elaboración de artículos para su publicación en distintas revistas especializadas y la participación de sus miembros en coloquios a los que convocaran otras instituciones. De tal suerte, para alcanzar el objetivo de formar una agrupación cuyos miembros tuvieran fines similares a los que nos motivaban, o sea, adentrarnos en los entresijos del otorgamiento del rango de patrimonio cultural a bienes del ámbito local, nacional o de la humanidad, tangible o intangible, empezamos a comunicarnos con algunos profesores que nos habían impartido cátedra a lo largo de nuestros estudios de posgrado, así como con colegas que se interesaran en estos asuntos. Como resultado de estas gestiones, y una vez que el Colegio de Jalisco hubo aceptado fungir como sede permanente de la Red Internacional Patrimonio Cultural y Ciencias Sociales, en tanto Estrellita permanecer aquí, nos dimos a la tarea de echarla a funcionar lo antes posible. Los primeros miembros de la red perteneciente a la Universidad de Guadalajara, pertenecíamos a la Universidad de Guadalajara, la Universidad Paul Valéry de Montpellier, Francia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad de Camagüey, Cuba, el Colegio de Jalisco, Universidad Federal de Bahía, Brasil, Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnologías de Portugal y la Universidad de Córdoba en Argentina. Pero aún antes de que se formalizara legalmente la agrupación, Estrellita y yo, en tanto que coordinadores, decidimos convocar a una reunión virtual que se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2010, en la que se abrió a la consideración de todos los miembros hasta entonces inscritos
la posibilidad de emitir su opinión y sugerir modificaciones o nuevas propuestas. Sin embargo, el asunto más importante era proponer y discutir una temática para la realización de un primer libro producto de la red con la colaboración de los miembros cuyos textos cumplieran con los requisitos de originalidad, calidad y correcta redacción que ya se habían puesto. Aquí cabe decir que si cuando propusimos la sede de la red al Colegio de Jalisco, aquella contaba con 11 miembros para el día que convocamos a la reunión virtual, el número ya había aumentado a 17, pertenecientes a distintos establecimientos de estudios superiores, y se había creado un convenio marco cuyos primeros signatarios fueron el Centro de Estudios de Conservación de la Universidad de Camagüey y la Universidad Paul Valéry de Montpellier, Francia. Mediante ese convenio marco, se estableció un seminario permanente con 2 sesiones al año, cuyos primeros profesores visitantes fueron la doctora Lourdes Gómez Consuegra de la Universidad de Camagüey y el doctor Gianfranco de la Universidad Paul Valéry. Como se tenía previsto, con la participación de todos los miembros, se llevó a cabo la reunión virtual en la cual se decidió que el volumen inicial de la incipiente organización estuviera dedicado a contribuir a que dejáramos de vernos con los ojos que nos impusieron los países colonialistas llamados del primer mundo y volver la mirada a lo que somos para encontrar los elementos que desde adentro nos dan coherencia propia. Es decir, a aceptar nuestras diferencias con los otros, al mismo tiempo que a unir nuestras similitudes en un intento por alcanzar una sociedad menos desequilibrada social y culturalmente y en consecuencia económicamente más igualitaria. De tal suerte, el volumen que inició la serie que publicaría la red sin que se celebrara coloquio alguno para su conformación fue resultado de la reunión virtual que se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2010. Dicho volumen ostentó el título de Procesos del Patrimonio Cultural, en el cual participamos 9 miembros de la red y fue el principio de la coautoría entre Estrellita y yo de varios textos en diversos volúmenes que publicó la red. Hago hincapié en esto porque en realidad la primera con quien firmé un texto fue con Estrellita y la última también. No he vuelto ni a firmar uno en compañía de nadie más. Esta colaboración fue una experiencia gratificante y enriquecedora para mí y me atrevo a decir que también para Estrellita, pues no se limitó a los textos que escribimos juntos, sino que la repetimos cada vez que nos tocaba revisar y aprobar o rechazar los textos que se habían propuesto para integrar el siguiente volumen que publicaría la red. Y aquí hago hincapié en la expresión que escribimos juntos, porque no fue de otra manera. Cada vez que debíamos hacer la introducción a un volumen determinado o a un capítulo destinado a este mismo fin, ella y yo trabajábamos en un salón con computadora y pantalla para proyectar los párrafos constitutivos de nuestra colaboración según nos íbamos forjando después de discutir muchas veces acaloradamente la justeza de un término hasta que los dos estábamos de acuerdo en que ese era el apropiado. En lo que sentimos de antemano fue en no caer en la tentación de que cada uno escribiera una parte de nuestra contribución para luego simplemente ensamblarlas y darlas a la imprenta como trabajo unitario. Por otra parte, tal vez parezca mínimo el número de autores que figuramos en esa publicación inaugural de la red, pero por eso no creo que sobre una breve descripción del proceso que llevamos a cabo de lectura de cada uno de los 7 títulos
que publicó la red. Primero, se seleccionaban las ponencias que participarían en el colegio respectivo y luego se repetía el mismo proceso para seleccionar los artículos in extenso que conformarían cada uno de los volúmenes, de los capítulos de los volúmenes que publicó la red. Por principio, acordamos que el final de cada coloquio tuviera lugar un día antes del principio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esto para dar la oportunidad de asistir a ella a quienes vinieran del extranjero o de algún otro estado de la República, cosa que funcionaba como un atractivo extra. De ahí, o también como un motivo más para que asistieran a los coloquios de la red. De ahí que un año antes de que se celebrara el coloquio en cuestión, se enviaran las invitaciones a las redes corresponsales de la nuestra, a fin de que sus miembros nos hicieran llegar sus propuestas de ponencia a más tardar en junio del mismo año, lo cual nos daba los 6 meses restantes para leerlas y desechar las que no cumplieran con los requisitos de calidad que se impusieron como obligatorios para todos los aspirantes a participar, así como aquellas que se distanciaran del tema sugerido. Con las ponencias que se hubieran aceptado, se llevaba a cabo el respectivo coloquio y al final de cada uno de ellos se reservaba un lapso razonable para discutir entre todos los asistentes los aciertos y las fallas que notaran en el desarrollo del coloquio en cuestión para mejorar el próximo. Una vez hecha la selección de las ponencias que cumplieran con las normas impuestas para su publicación, se devolvían a sus respectivos autores y se les pedía que nos las regresaran con las correcciones efectuadas, así como con la extensión mínima que se requería para publicarlas. Todo esto en un tiempo prudente, de tal forma que Estrellita y yo tuviéramos oportunidad de revisar que las correcciones, extensión y demás lineamientos estuvieran acordes con las normas impuestas para enviarlas a la imprenta. Todo el proceso debía hacerse en 2 años justos si queríamos que se mantuviera la periodicidad tanto del coloquio como de la publicación de su producto, aspecto que parece no tomar en cuenta el crecido número de publicaciones y que se convierte en su condena de muerte. Así, Procesos del Patrimonio Cultural acabó de imprimirse el 13 de agosto de 2012. 2 o 3 semanas después, llegó al Colegio de Jalisco, listo para ponerse a la venta en la librería de la propia institución, al mismo tiempo que se entregaban los ejemplares que correspondían a cada uno de los autores que participaron en su factura. Esta prevención redundó en que un año antes de que se entregara el primer título que publicó la red, esta convocara al primer coloquio con la participación de la Red de Historia de la Arquitectura y Conservación del Patrimonio, que integraban varios profesores no quieren dejarse ya, de distintas instituciones, el cual se llevó a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2011. De este primer coloquio surgió Espacios Habitables, Memoria y Construcción del Patrimonio, segundo título que publicó la red bajo el sello del Colegio de Jalisco, en cuya coordinación, además de Estrellita y yo, estuvo Eugenia María Acevedo Salomao, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con la publicación de este segundo volumen, se afianzaron las reglas por las que se guiaba la red, que aunque pocas, eran estrictas, y tanto los coloquios como la aparición de los títulos se efectuaron según lo acordado, gracias a la puntualidad con que sus integrantes cumplían con los compromisos adquiridos. Así sucedió con los 2 títulos siguientes: Patrimonio y Modos de Vida, que coordinaron Beatriz Núñez Miranda y Angélica Peregrina en 2014, y Patrimonio Cultural,
intertextos y paralelismos en 2017, cuya coordinación estuvo a cargo de Estrellita García Fernández y Agustín Vaca. Sin embargo, a partir del cuarto coloquio, hubo cambios en la presidencia del Colegio de Jalisco y se tuvo que cumplir con el acuerdo no escrito a que habían llegado las autoridades del Colegio de Jalisco y la Universidad de Guadalajara en 2009, por el cual la sede de la red estaría en la institución donde Estrellita estuviera. Antes de que este proceso se llevara a cabo, el cuarto congreso a que convocó la red se desarrolló los días 22, 23 y 24 de noviembre de 17, todavía en las instalaciones del colegio, con el nombre de Patrimonio Cultural y Sostenibilidad, de cuya coordinación nos hicimos cargo Estrellita y yo. Pero la publicación del libro correspondiente, que llevó el título Sostenibilidad, un extraño a la modernidad, entre signos de interrogación, ya fue responsabilidad de la Universidad de Guadalajara, producto que apareció en 2018 como libro virtual y solo unos cuantos ejemplares impresos. Esto se debió al cambio de autoridades del colegio, mismas que determinaron el regreso de los comisionados de la universidad por la Universidad de Guadalajara a su lugar de origen, medida que incluía a Estrellita y por lo tanto el cambio de sede de la red. De tal suerte, la sede de la red salió del colegio para pasarse a la Universidad de Guadalajara. Esta fue la última vez que ella y yo figuramos como coautores en un trabajo destinado a la publicación, y aunque seguí apareciendo como co-coordinador de la red, la verdad es que mi participación se limitó a emitir una opinión cada vez que se me pedía. Pero esto no significó un alejamiento ni un enfriamiento de las relaciones entre Estrellita y yo. Por fortuna, ambos teníamos gustos e intereses que nos proporcionaban motivos de satisfacción y gustos que compartir que muy poco tenían que ver con los asuntos puramente laborales, aspectos que pertenecen a mi vida personal. Pero no me guardaré la impresión que me causó la zozobra inocultable que experimentó durante el lapso en que lentamente vio transcurrir el declinar de su vida sin que esto le quitara la fuerza para cumplir con sus compromisos laborales, ni le restara vigor moral para afrontar su enfermedad, ni menguara su entereza para decidir cómo quería morir. Poco le faltó para hacer llover otras flores que no fueran las rosas. Muchas gracias. Gracias, doctor Vaca. Sí, no dije el currículum de ninguno de ellos, creo que son ampliamente conocidos, porque estoy viendo a muchos amigos que los conocen ampliamente. Y bueno, quiero decir que dentro de eso también están los amigos a gran distancia. Antes de darle la palabra, ¿me permite? Están de Brasil, están de varios lugares de Estados Unidos, de Chiapas, de Colima, de Michoacán, conectados a la red. Me alegra y bienvenidos todos. Ahora sí, doctora Cristina Gutiérrez, ¿sería tan gentil tomar la voz? Ah. Buenas noches. La condición de mi voz no me permite hablar. Laura Alarcón, me va a hacer favor. Una disculpa, por favor. Gracias a Laura Alarcón. Buenas noches. Pues muchas gracias, Cristi, por pedirme que hiciera esto, que lo hago con mucho gusto. Lástima que estás como te encuentras. Esta presentación
no es cualquier presentación. Se trata de la presentación de un libro póstumo, de una persona cuya historia se encuentra entreverada con la de cada uno de los que participamos en esta mesa, con la de los que organizaron este evento, con la de la mayoría de los presentes, ya sea presenciales o virtuales, entre los cuales habrá que contar no solo a las personas que ahora están conectadas, sino también las que vean la grabación de esta presentación en los próximos días. Cosas curiosas que nos trajo la pandemia y de las que no parece haber marcha atrás. Se trata de una persona cuya vida se entreveró también con la de esta institución, porque recibió mucho de ella y sobre todo porque generosamente lo devolvió, y con creces, diría yo. Así que hablar de ella y de este trabajo póstumo es volver a palpar su ausencia, a tocarla y darle forma. Esa ausencia que todos sentimos de muchas y diversas maneras. Pero también podemos hablar de las formas en las que ella, justo porque su vida estuvo entreverada con la nuestra, se nos sigue haciendo presente. Prefiero hablar de este libro así, como una forma continuada de su presencia. Trataré de librar la encomienda con algo de la gallardía camagüeyana que aprendimos todos los que conocimos a Estrellita García Fernández. Este libro es, ni duda cabe, una excelente compilación académica que Estrellita realizó junto con Alba Lara Alengrín, su valiosa colega de varias iniciativas académicas en torno al tema de la patrimonialización. Se publica bajo el sello y cuidado editorial del Colegio de Jalisco y con el apoyo de la Universidad Paul Valéry de Montpellier. Consta de 17 capítulos organizados certeramente en 3 secciones temáticas y una introducción general que bien nos adentra a la aportación que este conjunto de capítulos realiza al estudio de la patrimonialización en América y Europa en los siglos XX y XXI. No es extraño este amplio horizonte de tiempo y espacio. Después de todo, la patrimonialización es un fenómeno que va de la mano de la modernidad. Pensar en patrimonializar es pensar en qué es nuestro, en qué de lo que hacemos, habitamos y practicamos vale la pena seguir siendo, frente a una modernidad que parece un vendaval que no solo está hecho de tiempo, de años que arroje rumbre, polillas y olvido. Es un vendaval de nuevas razones que simbran todo lo que antes ha sido. Frente a lo que denominamos costumbre o tradición, la modernidad nos abre la posibilidad de un hacer distinto y presumiblemente mejor. Por lo menos, así nos dicen los partidarios de lo moderno, ya sea aquí en el metropolizado Zapopan como en el último pueblo de Jalisco. Cito, es una cita, como decía Estrellita, donde haya cantera, diría Estrellita, o bien en los confines del mundo americano o europeo. Los trabajos realizados sobre y desde Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Francia y México documentan este interesante proceso de elucidación de cómo conservamos y nos apropiamos ahora de lo que ha quedado vivo, sedimentado, de lo que sigue practicando, de lo que consideramos nuestro, a la luz de su inevitable transformación. Mas este libro es para mí algo más. Es la mirada de Estrellita sobre el mundo. Leerlo nos enseña a mirar como ella miraba nuestro entorno, porque la patrimonialización fue el tema que, por lo menos a partir de que yo la conocí, articuló su reflexión y su práctica profesional. Y su práctica profesional no era una actividad de 9 a 5, que clausura con el sello de una tarjeta de salida de trabajo. Fue una vocación siempre apasionada que llenaba su mente y enfocaba su vitalidad. Nos conocimos en el doctorado de Ciencias Sociales
como miembros de la primera generación de ese programa. Y puedo decir que presencié como a lo largo de los años de formación, Estrellita fue integrando una nueva visión al tema de la conservación arquitectónica y artística del que partía. La patrimonialización se convirtió en el espacio de intersección entre arquitectura y ciencias sociales. Aprendió a entenderla como un proceso social de valoración de bienes y de prácticas, una apropiación, una construcción de lo que es propio, ya sea una danza tradicional, una manera de hacer jarros, una edificación eclesiástico-teatral, un camino, un bosque o el cauce de un río. Este libro nos enseña, como ella, que esa apropiación es compleja. No se da como una evolución natural, sino que intervienen distintos actores con distintos intereses, con distintos capitales y recursos y con escalas de acción también distintas. Los hay locales, como los feligreses de una iglesia, o los hay transnacionales, como pueden ser distintos movimientos de protección del ambiente, por ejemplo. En estos procesos de patrimonialización intervienen distintos marcos normativos, desde los usos y las costumbres de los lugareños hasta la Constitución Federal o el marco de la UNESCO, que definen los criterios para la definición de un nuevo estatus jurídico que conlleva compromisos y obligaciones. Además, se trata de un proceso dinámico. De hecho, ha cambiado nuestra idea de lo que es patrimonializable. Varios de los trabajos que aquí se presentan nos muestran cómo se ha ido acrecentando el rango de objetos patrimonializables, desde las construcciones arquitectónicas, que fueron el objeto primero de la conservación, hasta las prácticas culturales vivas, para posteriormente extenderse hacia los entornos naturales, más valorados mientras más amenazamos su existencia, como nos muestra Anne-Claude Ambroise Rendu en este libro. La diversidad de los casos analizados nos enseña a distinguir que las lógicas de los procesos de patrimonialización pueden ser diversas. De hecho, los casos elegidos por Estrellita y Lara nos muestran distintas direcciones con las que pueden ser caracterizados. Puede haber una patrimonialización desde arriba, en la que los actores de escala nacional impulsan, por ejemplo, la inscripción de un bien ante autoridades como la UNESCO, sin la concurrencia de los practicantes o comunidades usuarias de la escala local, y a veces parece que a pesar de ellas. O por el contrario, puede partir de comunidades locales que impulsan desde abajo el reconocimiento de su práctica, su entorno o su edificio como patrimonio ante instancias de mayor escala. Asimismo, nos puede parecer obvio que la secuencia del proceso de patrimonialización comienza con la valoración más o menos indiscutida de un bien o de una práctica cultural, a la que seguiría de manera lógica el reconocimiento por parte de instancias oficiales como corresponde a su merecimiento, digamos, objetivo. Mas la certera elección del caso de Montpellier, analizado por Vincent Chalais e Isabelle Hirsi, en este libro nos muestra que el proceso puede ser prácticamente al revés, para darle valor a algo que no lo tiene o no lo tiene aún. Es decir, que se genera como una estrategia desde arriba para lograr la integración y la valoración de un conjunto de bienes ubicados en un espacio cuya identidad no es histórica, sino que es el producto de la imaginación de los expertos. Suponemos que con las mejores intenciones. Se trata, como dicen Estrellita y Lara en su introducción, de, cita, una apuesta evolutiva de cohesión territorial para fomentar con ello una identidad territorial. Pero no hay que irnos hasta estos casos extremos para afirmar, como lo hacen varios colaboradores de este libro,
que la patrimonialización, aun cuando tenga por objetivo contribuir a la conservación del bien para las generaciones futuras, altera, transforma y recrea la naturaleza del bien en cuestión. Nuevamente, la mirada de Estrellita nos hace patente que el reconocimiento como patrimonio le añade al objeto un valor simbólico distinto del que tuvo al ser creado, practicado. Lo clasifica y enmarca dentro de otra clase de objetos, lo sumerge en nuevas relaciones, nos propone mirarlo con distintos parámetros de apreciación, crea nuevos usos y con ello nuevos usuarios. A veces los usos originales quedan fuera de lugar. Pensemos en los arreglos festivos navideños, por ejemplo, de un antiguo templo colonial que tratan de contemporizar con nuevos mensajes y nuevas estéticas brutalmente distintas a las de su centenario contexto de origen. Los devotos locales estarán encantados. Los paseantes que acudimos a inaugurar las nuevas rutas culturales que nos proponen las guías oficiales de turismo y contemplar nuestro patrimonio arquitectónico y disfrutar de lo que es nuestro, pues no tanto. A veces los usuarios originales mismos quedan desplazados. Pensemos en la revaloración de un parque o un área verde en un entorno urbano y la escalada de precios de nuevos proyectos de vivienda a su alrededor, que gentrifica la zona sin que los vecinos originales puedan sufragar el nuevo nivel de vida que va imponiéndose en su colonia o barrio para terminar migrando a otro lugar. La transformación como fruto mismo de la patrimonialización es inevitable y como plantean de una y otra manera casi todos los capítulos de este libro, el involucramiento de las dinámicas del mercado es fundamental. Está en la mente de importantes y numerosos agentes que se involucran bajo esta lógica y está en la mente de los planificadores y gestores al buscar dar viabilidad económica a los proyectos de reactivación social en torno al bien patrimonializado. Las coordinadoras de esta obra nos alertan contra la ingenuidad. La patrimonialización crea valor, pero ocurre en contextos de desigualdad. A veces la incrementa, otras veces solo la desplaza. La mirada de Estrellita se hace especialmente explícita en su análisis del caso de la patrimonialización del conjunto religioso de Amacueca en el sur de Jalisco. A un cuidadoso seguimiento histórico de la localidad, un mapeo y levantamiento del conjunto edificado, un registro fotográfico de gran calidad, sigue un análisis crítico de las muy limitadas consecuencias del proyecto de conservación y desarrollo local a partir de recursos culturales del territorio. Este capítulo concluye, va la cita. Lo incuestionable del proyecto aquí descrito es que la revaloración social de un recurso cultural como el exconvento de Amacueca ha generado la posibilidad de un proceso de identificación cultural y como consecuencia patrimonial. Si bien su alcance refrenda el interés local, puede llegar a convertirse en el punto de partida para pensar en la articulación con otros bienes y prácticas de localidades que integran la región y así lograr el impacto económico esperado, pero solo como resultado de la construcción consciente de la identidad cultural regional por actores con capacidad y legitimidad social para hacerlo, y que por lo tanto no se elija por encima de valores sociales de historicidad, memoria, pertenencia, cohesión, entre otros. Para terminar, debo decir que el balance de este libro compilado es muy positivo en términos académicos por la seriedad de los trabajos seleccionados, por la amplitud temporal y de casos que permiten interesantes comparaciones,
por la claridad conceptual con que se encuentran introducidos y organizados. Pero hay algo más que valoro en esta selección. Hay una voluntad de tejer relaciones aquí y allá, sustentadas en el interés investigativo compartido y también en la amistad que crece a la par. Hay una habilidad para construir colectivos de trabajo y reflexión, no solo de incrementar la productividad individual de cada profesor. Hay una voluntad y un oficio de enseñar y de incorporar a nuevas generaciones, como podemos ver en la inclusión de sus alumnas, Alina Cacho, Ivonne Álvarez o Dolores Álvarez, en calidad de autoras de este libro, mostrando ya sus propios méritos e intereses de investigación. Esa era y sigue siendo la mirada de Estrellita, que sigue entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguida con el doctor Luis Felipe Cabrales. ¿Sería usted tan gentil en tomar la voz? Muchas gracias, Betty. Apenas comienza la magnífica película La Sociedad de la Nieve, el narrador cita una provocadora frase de procedencia argentina. El pasado es lo que más cambia. Desde cierta mirada, la de las ciencias sociales, ello tiene sentido si apelamos a la centralidad del sujeto, a la arquitectura social y al trabajo historiográfico. A diferencia del futuro, el pasado es una dimensión no modificable. Además, de este conocemos solo una parte, y aún más, el corpus histórico ofrece valoraciones múltiples de un mismo hecho, interpretaciones que pueden ser incluso contradictorias, y qué bien, la contradicción es un motor de desarrollo científico. De ahí que la narrativa sobre el pasado, cuando se dice qué es lo que cambia, en realidad complejiza la función de nuevos hallazgos, de miradas permeadas por variopintas posturas ideológicas. Qué maravillosa es la historia y su oficio, el oficio de historiar. La historia no se inventa, se construye y se reconstruye y nos empapa de un humanismo dinámico provisto de memoria social. Patrimonio y patrimonialización son las dos categorías centrales que hoy nos convocan. El patrimonio constituye el objeto de estudio que Estrellita García Fernández abrazó durante su episodio de Vida en México, el cual inició en 1994. 3 décadas de trabajo serio, fructífero y generoso. Sin tiempo para argumentarlo, les pido que confíen en mí si les digo que la producción científica de Estrellita incrementó considerablemente el conocimiento sobre el patrimonio jalisciense y de algunas otras latitudes nacionales. Más allá del acto de fe que les solicito, el asunto es perfectamente medible. En eso nos tienen bien amaestrados quienes nos evalúan como investigadores. En la red se encuentra disponible un texto homenaje dedicado a Estrellita. Pueden localizarlo en el número 13 de la revista de la Universidad de Sao Paulo llamada Patriter, apelativo que enlaza lingüísticamente las categorías patrimonio y territorio. El texto fue escrito a 6 manos, las de Beatriz Núñez, Everaldo Batista da Costa y de su servidor. En un momento les mostraré una galería fotográfica que, además de hacer mancuerna con el texto que refiero, le imprimen fuerza vital y durante el proceso de redacción nos permitieron activar recuerdos y sentimientos que nos vinculan con Estrellita, excelente investigadora, dueña de una sólida formación intelectual, muy buena persona y portadora de gran personalidad. La edición de este libro, titulado
la patrimonialización, sus dinámicas, discursos y tensiones en las Américas y Europa en los siglos XX y XXI, entró en zozobra con la partida de Estrellita, y eso se debió a complicaciones legales. Nuestro agradecimiento al Colegio de Jalisco por haber apoyado la edición y un reconocimiento especial a Beatriz Núñez y sus buenos oficios para que el libro llegara a feliz término, así como al colectivo de autoras y autores. También a la doctora Alba Lara por su labor de coordinación desde la Universidad de Montpellier, Francia, realizada junto con Estrellita. El texto, como ya se ha dicho, se compone de 17 capítulos y un texto introductorio firmado por Estrellita y Alba. En este se desgranan categorías epistémicas en torno a la patrimonialización y sus procesos. Por ejemplo, cuando afirman que el patrimonio de toda sociedad se mezcla, hibridiza y reformula. Esta recreación no es una novedad, pero el presente acontece con mayor velocidad y alcanza a cualquier representación o práctica cultural y por ende a las identidades colectivas. El planteamiento se refuerza con una cita de Rosón Lorente, quien comenta que el patrimonio incluye dimensiones no solo culturales, sino económicas, sociales y políticas. Estas relaciones frecuentemente se articulan en situaciones de desigualdad, por lo cual la diversidad y la desigualdad son fenómenos entrelazados que deben ser objetivados. Al adentrarse en los textos, el lector obtendrá testimonios de que efectivamente el pasado cambia. Y si ello es así, nos provee de confianza para vislumbrar que el futuro es modificable a través de la construcción de una ciudadanía activa. Quienes no conocieron personalmente a Estrellita pueden ponerse en contacto con ella a través de su rico legado. Por sus obras os conoceréis, reza la frase. Pienso particularmente en las nuevas generaciones. Nuestra colega, como buena docente y persona solidaria e inteligente, siempre se guió por la consigna de incorporar en su círculo académico a estudiantes y recién egresados. Cito, por ejemplo, a Christopher Alcaraz, aquí presente, Ivonne Álvarez Gutiérrez y Alina Judith Cacho, las dos últimas egresadas del Colegio Jalisco y los 3 autores de un capítulo en el libro que hoy nos convoca. Estrellita está omnipresente. Pablo Milanés Cante. Un homenaje para tu ausencia. Lo llenas todo con tu presencia. Muchas gracias. En Brasilia. Salvador de Bahía. Gracias, doctor Cabrales. Se siguen conectando de diferentes ámbitos internacionales y desde la isla de Gran Canarias me pidió el doctor Juan Sebastián López García, director insular del Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que si por favor leía un pequeño mensaje. Desde Gran Canaria nos queremos adherir al justo homenaje de reconocimiento que el Colegio de Jalisco tributa a Estrellita García Fernández. Ella nos cautivó con sus conocimientos y talante humano,
tanto en México como en Canarias, archipiélago donde tuvimos la suerte de contar con su presencia en eventos científicos. Felicitamos al Colegio de Jalisco por esta iniciativa y expresamos nuestra admiración y aplauso a la doctora Estrellita con el agradecimiento de todo lo que aportó a la ciencia, a la universidad y a la sociedad internacional. Con su quehacer riguroso y su espíritu siempre inquieto, unido a su talante humano de fusión cubana y mexicana. Gracias, Estrellita. Un abrazo para ti y para todos los que se unen para recordarte con admiración y cariño. Enseguida vamos a proyectar un video que hizo Rebeca Mercado, con todo el cariño, lo sabemos, ¿sí? Con apoyo de Lorena López, Cristian Cantero y los chicos de comunicación de aquí del Colegio de Jalisco. Por favor. Perdón. Tomados del doctor Agustín Vaca y de la revista Patriter. Adelante, por favor. Estrellita García Fernández nació un 3 de diciembre de 1960 en Cuba. Mujer de cuerpo ágil y mente privilegiada, fue conocida y reconocida por su producción académica relacionada con el tema del patrimonio cultural tangible e intangible, y por las diversas formas en que se manifiesta material e inmaterialmente. Por ello, se acercó a la literatura, las artes plásticas, la arquitectura y los paisajes urbanos en diversos territorios. Con sus aportaciones se incrementó notablemente el nuevo conocimiento sobre el patrimonio de Jalisco, México. Estrellita tenía una pasión por el deporte que solo era superado por el arte y la cultura. Así, supo combinarlo con las actividades académicas, intelectuales y culturales en los sitios en donde vivió. Inició su carrera profesional en la Universidad de Camagüey, Cuba, en donde obtuvo el título de arquitecta en julio de 1983. Y en ese mismo año, con tan solo 22 años de edad, se insertó en el Departamento de Arquitectura de su alma mater. Desde 1987 hasta 1994, fue investigadora del Grupo de Estudios sobre Centros Históricos y Patrimonio Edificado. En ese periodo publicó su primer libro, La Casa Unifamiliar, en coautoría con otros colegas. Sus intereses la llevaron a tomar diversos cursos de actualización y especialización relativos a la vivienda, la arquitectura colonial cubana, el urbanismo moderno y las tendencias arquitectónicas del siglo XX hasta introducirse en el tema del patrimonio, iniciando con el curso Teoría de la Restauración impartido por Lourdes Gómez Consuegra, con quien colaboraría a lo largo de su trayectoria. Su naturaleza e inquietud por ampliar y fortalecer su formación académica y cultural la llevaron a trasladarse a la ciudad de Guadalajara, en México, para inscribirse en la maestría en Ciencias de la Arquitectura con orientación en Conservación del Patrimonio Edificado en la Universidad de Guadalajara en 1994. Obteniendo el grado en mayo de 1998. En ese mismo año se especializó en planeación urbana y territorial en Polonia. Estrellita desarrolló un profundo amor por México y en el año 2000 adquirió la nacionalidad mexicana. La búsqueda implacable por consolidar su investigación la llevó a inscribirse en el doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco, posgrado interdisciplinario que le permitió interactuar con compañeros y profesores procedentes de distintas universidades nacionales y extranjeras, cultivadores de disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, como la sociología, antropología, historia, geografía, letras y filosofía, mismas que le abrieron y mostraron las diferentes formas de ver y estudiar el patrimonio cultural. Estrellita se distinguió por ser disciplinada y comprometida a lo largo del doctorado. Fue la primera en su generación en obtener el grado de doctora en Ciencias Sociales en el año del 2002 con la tesis Bolaños, Espacio Urbano y Poder, 1752-2000. Dicha tesis fue publicada como libro en 2004 por el Colegio de Jalisco. A raíz de la investigación y publicación de la misma, el Ayuntamiento de Bolaños le otorgó un reconocimiento y le entregó las llaves de la ciudad en presencia de los habitantes del municipio en 2005. Por su gran formación y distinguida trayectoria, se le invitó a quedarse como investigadora y docente en el Colegio de Jalisco.
Estuvo comprometida en la formación de nuevas generaciones de especialistas en las ciencias sociales, siendo directora y tutora de tesis, profesora y parte de los diferentes comités de programas de posgrado. Asimismo, fue coordinadora de la maestría en estudios sobre la región de 2007 a 2010 y del doctorado en ciencias sociales del 2016 a 2017. La pasión de Estrellita por la investigación y la docencia era notable, por lo que en 2006 participó en la Universidad de Guadalajara como profesora investigadora adscrita al Departamento de Teorías e Historia del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Participó en los programas de posgrado en comisiones editoriales y comités científicos. A su implacable trayectoria se le suman innumerables actividades enmarcadas en sus intereses de investigación. En el Colegio de Jalisco, Estrellita comenzó a crear lazos intelectuales y profesionales con Agustín Baca, quien estaba comisionado a realizar sus investigaciones en dicha institución. Agustín y Estrellita, después de prolongadas charlas sobre el patrimonio cultural, se percataron de la visible carencia de bases teóricas que sustentaran la declaración de patrimonio cultural, nacional o de la humanidad a dichos bienes. Sus indagaciones y análisis les llevó a concluir que las declaratorias del patrimonio cultural parecían elaboradas con base en criterios exclusivamente históricos y estéticos, sin que hubiera una relación evidente de las corrientes del pensamiento filosófico y teórico social que les servían de fundamento. Con ese principio, decidieron hacer lo posible por conjuntar un grupo de investigadores afín a sus preocupaciones intelectuales en torno al patrimonio cultural. De tal manera, constituyeron la Red Internacional Patrimonio Cultural y Ciencias Sociales en 2008, con el objetivo de profundizar en las circunstancias sociales, políticas y culturales que favorecen u obstaculizan las declaraciones de realización de los proyectos de su conservación. La red fue integrada por investigadores procedentes de México, Francia, Cuba, Brasil, Portugal y Argentina. Estrellita García tuvo una destacada actividad académica como científica social. De acuerdo con Eugenia Acevedo, sus investigaciones estuvieron marcadas por la búsqueda en aportar conocimientos novedosos, observando la necesidad de comprender los procesos de construcción de patrimonios frente a la convencional práctica de estudiar productos patrimoniales. Estuvo muy atenta en no separar el patrimonio material del inmaterial y natural. Estrellita se destacó como una profesora estricta y cariñosa al mismo tiempo, que se preocupaba en facilitarles su ingreso a la academia, motivando a sus alumnos y asesorados a prepararse intelectualmente de la mejor manera. De esa forma la recuerdan sus exalumnos y colaboradores. Estrellita se distinguió por su sensibilidad y empatía, cualidades que se combinaban extrañamente con su alta exigencia para consigo misma como para sus colegas, alumnas y alumnos. Sus enseñanzas en el aula y en los trabajos de investigación los realizaba con empatía y rigor. Corregía cada línea de ellos. Esas correcciones, más allá del trabajo académico, fueron lecciones de vida que me siguen a cada paso que doy. Recordar a Estrellita es pensar en su sonrisa, alegría, valores humanos y éticos que siempre estarán presentes en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocerla, tanto en el ámbito académico como personal. Hablar de las personas que marcaron nuestra vida y nos dejaron prematuramente es muy difícil. Su agilidad mental no tenía límite. Su humor negro podía desconcertar al mejor plantado. A pesar de su apariencia un tanto dura, Estrellita era una persona muy cariñosa. Podía platicar con cualquiera. Era muy tolerante con la mayoría de las cosas. Estrellita García Fernández fue una persona con una extraordinaria sabiduría y amor por el prójimo. Una mujer cubana que tanto quiso a México y a su gente que le entregó lo mejor de sí misma. Colegas y amigos reconocemos su disciplina en la docencia y la investigación, así como el sentido ético y la calidad humana que la distinguió. Así es como la recordaremos siempre, alegre, comprensiva, cálida y acompañada de una gran sonrisa. Muchas gracias. Y pues Estrellita siempre era alegría. Y por supuesto no podía faltar en este momento a invitarlos a que pasemos al patio a un brindis en su honor, que ella estaría encantada y feliz porque así debería de terminar todo. Muchas gracias por estar con nosotros, a todos, amigos, maestros todos, o sea, compañeros. Bueno, aquí hubo dos personas muy importantes, perdón,
un acotamiento en la vida de Estrellita. Fue la doctora Lourdes Gómez Consuegra y el arquitecto Alfredo Varela. Gracias a ellos también se logró que Estrellita viniera aquí a México, primero becada por ICOMOS Internacional. Muchas gracias y pues seguiremos alegres recordándola, tomando una copa. Muchas gracias. Dice Agustín que sin nada más una, las que gusten. Adelante, por favor.